sobre esta proposición, conociendo el gozo de ser hijos de Dios. A veces los hermanos como que pierden el sentido de las reuniones. Se miran las debilidades unos a otros, dicen, no, yo no voy a ir porque José o porque la hermana Lisette, y empezamos a mirarnos y desanimarnos, porque sacamos la vista del objetivo central, que es que Dios nos está preparando para llevarnos al cielo con Él. Ciertamente los que estamos en la iglesia somos seres humanos y tenemos errores. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cambiar nuestras vidas. Entonces, si yo sé que por mi actitud desanimo a algún hermano, la hermana o el hermano tiene que decirme a mí, esa actitud que tienes no me gusta porque yo me siento ofendida. Y entonces yo tengo que cambiar. Y de eso se trata aquí, porque somos un grupo de hermanos que nos estamos preparando para ir al cielo. Hoy vamos a hablar de esto, conociendo el gozo de ser hijos de Dios. El apóstol Juan, ahí en 1 Juan 3:1, dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Ese es el objetivo. Usted es hija de Dios, usted es hijo de Dios. Dios nos ama profundamente, de tal forma que se nos manda a mirar todo el esfuerzo divino que hizo el cielo para que usted fuera elevada o elevado después de ser pecador, ahora a la condición, al estatus de ya ser llamado hijo de Dios. Y el apóstol Juan va a ayudarnos en este conocimiento. ¿Sabe usted que tiene vida eterna? Que cuando se bautizó, el Señor le promete, y la promesa que tenemos de Él es la vida eterna, o sea que Él nos va a llevar al cielo, porque nosotros somos seres humanos con almas eternas. Nuestra alma, perdida en el pecado, va a ir al infierno, separada de Dios. Jesucristo vino para que eso no sucediera, y por eso nos trae el Evangelio. Y por eso persuadimos a las personas que obedezcan el Evangelio, bautizándose, porque en el bautismo el Señor lava los pecados, que es lo que me separa a mí de Dios, el pecado. Entonces Él lo lava y yo tengo esta comunión con el Señor y puedo perseverar en esa comunión y obtener finalmente la vida eterna que se nos promete. El apóstol Juan afirma que esto es algo que podemos conocer. Podemos tener la certeza que sí tenemos vida eterna. Nuestra relación con Dios no debe ser un enigma. Algo me escuchará, estará alegre. No, la relación con Dios es algo fluido, que la Biblia me habla de que yo puedo tener una comunión profunda con mi Salvador, que Él me ama profundamente y que yo puedo manifestarle ese amor en esta relación que tengo yo con Él como su hijo. No es necesario que dudemos sobre nuestra salvación espiritual ante Dios o sobre nuestra situación espiritual. Él nos ama profundamente, Él escucha nuestras oraciones, Él quiere ayudarnos. Lo que nos separa de Dios es cuando nosotros tenemos estos problemas, que nos peleamos con otros y andamos con cosas y tenemos rencores. La hermana que no le gusta, como predica José, y no ir a los pentecostales a escuchar a ella predicadores mejor. Esas cosas están mal, no pueden ser. Por eso tenemos que venir aquí y esforzarnos. Siempre vamos a adorar a Dios, vamos a cantar himnos a su nombre. Y siempre en la predicación hay algo que nos va a edificar. Lo que tenemos que tener es el deseo de tener comunión con el Señor. Juan nos deja un mensaje que proporciona esperanza, la motivación y la seguridad que requerimos para nuestra caminata con Dios. Porque desde el día de nuestro bautismo hasta el día de nuestra muerte es el tiempo que tenemos nosotros para ir creciendo, madurando. Ya no somos los mismos. Aquí la hermana Lice se va a dar cuenta que este negrito no es el mismo de antes, ha cambiado. Poquito, pero ha cambiado. No, y el hermano también se da cuenta que usted ha cambiado.
Y entonces poco a poco vamos cambiando, vamos superando, vamos transformándonos, porque vamos caminando con Dios. Y es lo que quiere el apóstol Juan, que entendamos que esto no es como un club deportivo donde nosotros vamos, como una junta de vecinos, no. Nosotros estamos en estas reuniones donde se nos instruye para alcanzar la bendición de la salvación que el Señor tiene preparada para los que le aman. Lo que Juan hará es enseñarlo lo que necesitamos saber. Fíjese, usted ha venido esta noche desafiando el frío, de manita está enfermita, pero igual vino y dijo, yo voy a escuchar a ver qué dice este hermano. Y quiere el apóstol Juan decirnos que Dios tiene planes con nosotros y que esos planes no van a cambiar. Lo único que puede hacer cambiar los planes que tiene Dios es que yo pierda la fe. Entonces mi trabajo es aquí, con ustedes, que no pierdan la fe, que levanten la mirada, que a pesar de nuestras debilidades, el Señor nos ama y Él va a cumplir sus planes. Vamos a ver en esta lección la vida revelada. Primera de Juan 1, 1 y 2. Luego la comunión necesaria. Y el punto 3, el gozo completo, que es lo que el apóstol Juan quiere transmitirnos. Y vamos a fortalecer nuestras convicciones. Ese es el punto, porque usted ha trabajado todo el día y viene para acá, otros han luchado con muchas cosas. Y llegamos a juntarnos aquí. Esto no es en vano. Este trabajo que hacemos para el Señor, Él lo toma en cuenta. Y fíjese que está rodeado de bendiciones que nosotros podemos alcanzar. Entonces, Primera de Juan 1, 1 y 2. Dice, lo que es desde el principio. Ahí tengo en la pantalla el texto. Lo que es desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se manifestó, hablando de Jesucristo. Juan nos va a hablar de la certera fe y la certera promesa que tenemos de Dios. Ellos vieron a Jesucristo, lo oyeron, lo tocaron con sus manos. El verbo de vida manifestado estaba con el Padre, pero vino a humanizarse para llevarnos de regreso a Dios, que estábamos nosotros perdidos a causa del pecado, pero Él vino para llevarnos, para que nosotros pudiéramos tener la vida eterna. Entonces, la vida revelada. Enfoquémonos en la declaración realizada por el apóstol Juan, ya que se trata de una afirmación de 4 aspectos, que lo que existía desde el principio, Jesucristo, lo que hemos escuchado, lo que hemos observado con nuestros propios ojos y lo que hemos palpado con nuestras manos. Jesús no era un espíritu, no era algo que ellos soñaron, ni una visión que vieron. Jesús era real, estuvo con ellos, comió con ellos, oró con ellos, estuvo presente y ellos lo vieron. Y Juan va a hablar de eso, la vida revelada. ¿De qué está hablando? Bueno, ¿qué era desde el principio? ¿Qué oyeron? ¿Qué vieron? ¿Qué tocaron? Al final del versículo dice de qué estaba hablando, y estaba hablando del verbo de vida. Fíjese que consideremos testimonio que brinda Juan y los apóstoles y otros testigos con respecto a la manifestación de Jesucristo.
El verbo de vida, el Hijo de Dios, el Cristo, ha existido desde el principio. No ha habido un momento en el que Él no haya estado presente. Siempre estuvo presente porque Dios era el verbo revelado. Esta noción es compleja para nuestra mente, ya que todo lo que conocemos presenta un inicio y un fin, un principio y un fin. Pero Jesús no tiene principio ni fin. Él es el alfa y el omega. Él siempre ha existido. Y Juan está diciendo que Él es el Salvador. Él es el que ha venido a tener comunión con nosotros. Él ha venido a decirnos que nos va a dar vida eterna. Cada individuo celebra su cumpleaños y también tiene un día de fallecimiento. Sin embargo, el verbo de vida ha existido desde el comienzo de todo. Y Juan quiere que elevemos nuestra mente y nuestros pensamientos a ese poderoso ser, nuestro Salvador. El apóstol Pablo ilustrará este concepto a los hermanos en Colosas de la siguiente manera. Dice en Colosenses 1, 16 y 17, porque por Él fueron creadas todas las cosas, en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados o autoridades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es anterior a todas las cosas. Y en Él todas las cosas subsisten. Así describe el apóstol Pablo la persona de Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? Y fíjese que ahora reflexionamos sobre lo que Juan dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Entonces Juan quiere fortalecer la fe de los hermanos que reciben la carta y también la fe de ustedes que han venido esta fría noche a escuchar a este predicador, el cual le está diciendo que nuestra fe tiene fundamentos sólidos y están sostenidos en la promesa del Dios viviente, quien nos amó y envió a su propio Hijo para que nos salvara y nos diera la bendición de la vida eterna. Por eso les animo a que miren estas verdades que la Biblia revela, para que nuestra fe no esté fundada en los aspectos humanos. Ciertamente nosotros somos un grupo de personas humanas que tenemos debilidades y flaquezas, pero miremos a nuestro Redentor, miremos a nuestro Salvador, con quien tenemos comunión, y Él supera todas nuestras debilidades. Por otro lado, nosotros tenemos que ir mejorando nuestras debilidades para no ser tropiezo, mis hermanos, sino que ser motivo de bendición. Va a venir el hermano, qué bueno, me gusta escucharlo, porque habla con convicción. Y así tenemos que ser, y no solo hablar, sino que vivir el Evangelio. Juan proporciona el testimonio de testigos presenciales. Ellos tocaron a Jesucristo, lo vieron, lo oyeron. Ellos estuvieron en la barca aquel día cuando Jesús, cansado, porque tuvo un día agotador, y se fue ahí a los cabezales, se acostó y se durmió, y vino la tormenta en medio del mar de Galilea, y esos pescadores de experiencia, como Pedro, Andrés, Juan y los otros, pelearon con la tormenta y se dieron cuenta que era imposible, que el barco se iba a hundir. Entonces fueron a despertar a Jesucristo, diciéndole: Maestro, despierta, que perecemos. Todos estaban atormentados, angustiados. ¿Se hundiría la barca? ¿Se ahogaría el Salvador del mundo? A ningún punto.
Jesús despertó, se paró y reprendió el viento, reprendió el mar y vino una gran quietud. Y a ellos los cogió un temor reverente para decir, ¿y quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. Jesús estaba mostrando su divinidad. Él era Dios con nosotros. Él era el Hijo de Dios que estaba en esa barca construyendo la fe en estos hombres que ahora nos dicen que ellos lo vieron, lo tocaron, lo escucharon y quiere transmitir esa misma convicción a cada uno de nosotros en esta pequeña ciudad de Calama. Hombres y mujeres como ustedes que no vienen por venir, sino que estamos construyendo una fe y el que nos ha prometido es el Dios eterno. El testimonio de quienes presencian un hecho resulta fundamental. Cuando un grupo de individuos coinciden en los detalles de lo observado, su relato suele ser considerado confiable. Esto es precisamente lo que realizaron los apóstoles y autores de la Sagrada Escritura. Documentaron lo que presenciaron, lo que escucharon, lo que recopilaron la evidencia para nosotros, para que tuviéramos un testimonio verídico de personas que sí estuvieron con Jesús y lo vieron. Él era el Dios eterno. El testimonio de los apóstoles, ahí en Hechos 10, 39, 41, y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén. A quien mataron colgándole de un madero, a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros, que comimos y bebimos con Él después de que resucitó de los muertos. Este testimonio lo están transmitiendo ahora para nosotros. Jesús resucitó, ellos lo vieron, comieron con Él, estuvieron con Él. A Tomás, incrédulo, Jesús le dijo, mete tus dedos en mi herida, mete tu mano en mi costado, porque él dijo, si yo lo veo y no meto mi mano en sus heridas, no voy a creer. Él se tiró de rodillas, le dije, Dios, Señor mío y Dios mío. Pero Jesús le dijo, más bienaventurado es el que no ve y creyó. Los apóstoles creyeron. Nosotros creemos por el testimonio de los apóstoles que estuvieron con Jesús y nos han dejado ese testimonio escrito. El testimonio de los apóstoles. Segunda de Pedro 1, 16 y 18. Dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo, ahí en el capítulo 17 del libro de Mateo, en el Monte de la Transfiguración. Los apóstoles escucharon esa voz que les dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A Él oíd. El testimonio de los apóstoles no se trata únicamente de relatos transmitidos oralmente a lo largo del tiempo, sino de afirmaciones basadas en experiencias reales de quienes compartieron momentos, palabras, milagros con el Maestro. Con este fin, el apóstol Juan busca guiar a sus lectores para que comprendan el sentido de su mensaje y el valor de la experiencia apostólica. Ellos nos han escrito para decirnos
ustedes no están sirviendo a un Dios imaginario, sino que a un Dios real, a un Hijo de Dios real que estuvo con nosotros, que lo vimos resucitado, lo vimos en la magnificencia de su poder. Estamos esta tarde helada en esta sala, pero no estamos pensando o imaginándonos cosas, sino que estamos hablando del único Dios verdadero que nos ama y que promete llevarnos al cielo con Él y darnos vida eterna. No obstante, debemos mantener presente el mensaje fundamental que Juan expone. El verbo de vida y la vida eterna, el Hijo de Dios, se encarnó y se hizo humano. El cristianismo no es únicamente una historia. Jesús no es un mito. Estos hechos no constituyen una mera leyenda y no se nos pide una fe incondicional o irracional. La fe está basada en testimonios reales de personas que dieron su vida por ese testimonio. Murieron porque decían que Jesús había resucitado. Pablo, el perseguidor, los tomaba presos, los torturaba para que negaran a Jesús. Muchos dieron su vida por ese testimonio. Nadie da su vida por una mentira. Ellos dieron su vida por algo real. Y es lo que Juan quiere que nosotros entendamos. Ellos lo escucharon, lo vieron, lo tocaron personalmente. El segundo punto, la comunión necesaria. En el versículo 3 dice: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Explica aquí el apóstol Juan la razón por qué necesitamos esta información de lo que ellos vieron, de lo que ellos tocaron, de lo que ellos escucharon, de que son testigos del Hijo de Dios que vivió entre nosotros. Según Juan, ellos están compartiendo lo que han oído, visto, tocado, para que nosotros podamos tener comunión con ellos. Ellos vibraban con estas cosas, estuvieron con el Salvador, estuvieron con el Hijo de Dios, y su corazón, como dicen los que caminaban con Jesús hacia Emaús, que cuando Él le abría la Escritura, su corazón ardía. Estas cosas hacen arder nuestro corazón. Esto no es religión, no es una mera creencia. Estamos hablando del Dios vivo que nos ha invitado y llenado de esperanza nuestras almas y corazones para que le sirvamos con fe ardiente y con deseo de obedecer y de hacer su voluntad, porque las promesas son certeras y verdaderas. Juan dice: eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Juan nos mencionó estas cosas para que podamos estar en conexión con ellos. El deseo que tengamos una relación con los apóstoles. ¿Por qué es relevante esto de tener comunión con los apóstoles? Recuerda que los primeros cristianos perseveraban. ¿En qué? En la doctrina de los apóstoles. Porque los apóstoles fueron testigos de la presencia del Hijo de Dios. Ellos lo vieron morir en la cruz y lo vieron resucitar victorioso, levantándose de la tumba. Y es glorioso. Y Él quiere que sepamos todo esto para tener comunión con ellos. ¿Cuál es la razón para tener comunión con los apóstoles? Juan aclara: y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Al aceptar el testimonio de los apóstoles, al aceptar las vivencias de los apóstoles, al aceptar los escritos de los apóstoles, nosotros también entramos en comunión con el Padre.
y con su Hijo Jesucristo, a quienes oramos cada mañana, a quienes agradecemos cada día. Y debemos de desarrollar una relación de comunión con el Padre y con el Hijo a través de nuestra obediencia y oraciones. Que el Señor conozca mi voz, que Él sepa que es Emilio el que está orando, porque me escucha constantemente. Y eso es lo que quiere el apóstol, que desarrollemos esta comunión con el Padre, esta comunión con el Hijo, para que nuestro camino hacia la eternidad sea más firme, más certero, y no esté lleno de dudas. Satanás es quien pone dudas. Satanás es el que le dice, ¿y te irás a salvar? ¿Cómo hay ahí? Mira el frío que hace. Tienes que operarte, no puedes estar resfriada. Pero desafiar todas esas cosas para estar aquí, y el Señor le dice, mira, yo estoy tomando en cuenta lo que haces. Yo sé todo lo que haces por mí y te amo. Aunque Satanás le diga a usted que es el peor, no le haga caso. Dios lo ama, lo valora. Estaba leyendo antes de venir para acá. Pedro se fue decepcionado. Había negado 3 veces al Señor, y cuando Jesús lo miró y cantó el gallo, él salió afuera y lloró amargamente. Y se fue. Y volvió a su trabajo, a pescar, allí en las playas de Galilea. Cuando resucitó Jesús y se le apareció, el ángel a María le dijo que vaya y le hable a los apóstoles que Jesús resucitó, y a Pedro. Jesús lo comenzó a mencionar. Por eso cuando está ahí, Jesús le dice, Pedro, ¿me amas más que esto? Él le dijo, sí, Señor, te amo. Y le encomienda que apaciente sus ovejas. 3 veces le preguntó si lo amaba, porque 3 veces Pedro lo negó. Y Jesús no lo desechó, sino que lo levantó y lo hizo un gran apóstol. Pero no era el tremendo hombre, era el que flaqueó. Entonces a veces el diablo nos hace mirar nuestra flaqueza para que nosotros no continuemos. Pero no se preocupe, el Señor nos perfeccionará en la medida que vayamos creciendo, en la medida que vayamos entendiendo que nos estamos relacionando con el único Dios verdadero. Nuestra comunión verdadera, dice Juan, es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Noten que el apóstol Juan está formando una conexión. Mantiene una comunión tanto con el Padre como con el Hijo. Lo escucharon, lo vieron, lo tocaron. Disponen de una relación con Dios. Para establecer una relación con Dios es fundamental tener relación, comunión con los apóstoles. De ellos viene la información y yo debo creer la palabra de los apóstoles. Y dice el texto, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos a otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y es lo que venimos a recrear aquí cuando leemos la Escritura, la enseñanza de los apóstoles, porque esa es la que nos pone en comunión con el Señor. Y yo creo que mi hermano José le ha enseñado a ustedes la doctrina de los apóstoles. Esa es la que vale, en la que nosotros debemos perseverar. Ciertamente esta palabra es predicada por hombres con debilidades como somos nosotros, que necesitamos siempre que Él nos restaure, que nos levante, que nos fortalezca. Por eso tenemos el testimonio de Pedro, para que el Señor no ha llamado superhombres, sino que un puñado de hombres y mujeres con debilidades. Pero Él quiere perfeccionarnos para que esa comunión con Él sea permanente. Y es lo que Juan nos está diciendo, la comunión necesaria. El apóstol Pablo también enseñó esta misma verdad, ahí en Efesios 2, 19 y 21. Así que ya no soy extranjero ni advenedizo, sino conciudadano de los santos, miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio
bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Fíjese que el Señor nos llama para que entremos en esta comunión con Él. ¿Qué nos separaba de Dios? Nuestros pecados, mis pecados. Pero el Señor me los lava con la sangre de Cristo cuando yo obedezco su mandato. Y Él me perdona y yo entro en esta comunión con Él. Y luego nos juntamos y podemos transformarnos en un templo espiritual para morada de Dios en el Espíritu. Porque aquí nos juntamos y el Señor está, su presencia está entre nosotros. Y Él sabe cada uno de nuestros problemas y Él nos ayudará, nos fortalecerá y nos guardará. Observe que el apóstol Pablo dice que somos parte de la casa de Dios, edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, con Cristo como piedra angular, piedra fundamental. En resumen, no se puede ser parte de la casa de Dios sin tener una relación con los apóstoles y profetas, quienes nos han revelado su santa palabra. De esto depende toda la comunión que Dios quiere tener con nosotros. Por eso, si a usted le separan los pecados y no puede entrar en esta comunión con Dios, yo le animo a que obedezca el Evangelio ahora mismo y entre en esta comunión con el Señor, porque Él nos está preparando para llevar al cielo. Y cuando nos encontramos aquí, cuando vengo, nos abrazamos porque nos vemos, nos hacemos cariño ahí abrazados. Y en el cielo, imagínense cómo será. Llegaremos para estar para siempre con el Señor. No porque fuimos perfectos, sino que porque amamos a Dios y tratamos y luchamos por tener comunión con los apóstoles. No es posible mantener una relación con Dios sin estar en sintonía con la enseñanza de los apóstoles y profetas. En otras palabras, la comunión con Dios se refleja en la comunión con los apóstoles. Estar alineado con los apóstoles y profetas implica estar alineado con Dios y mantener una relación con Él. Por eso venimos a estudiar la palabra, por eso le dice el hermano, lo manda mensaje y yo lo leo. Está escribiendo mejor cada día. Nos manda mensaje para que no dejemos de congregarnos, porque es imprescindible que estemos aquí. En otra parte usted no va a encontrar este mensaje, porque los grupos sectarios hablan de sus intereses. Nosotros les hablamos de estos intereses que tiene el Señor, de llevarnos al cielo con Él. Los apóstoles y profetas constituyen parte esencial del fundamento. No se puede rechazar ni ignorar sus enseñanzas y al mismo tiempo formar parte de la familia de Dios. No, es imposible. Si yo no pongo atención a la palabra de Dios, si yo no la obedezco, no puedo tener comunión con Dios, porque esto está basado en que yo permanezca y persevere en la doctrina de los apóstoles. Y nuestro punto final, gozo completo, alegría completa. Uno de los propósitos fundamentales es la proclamación de los apóstoles. Estos puntos fundamentales en la proclamación de los apóstoles es que todos comprendan su vínculo con el Padre Celestial. Jesús expresa estas cosas, Juan expresa, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. El versículo 4. Estas cosas escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. No se debe tomar a la ligera esta declaración. El objetivo es vivir un gozo pleno en unidad. Todos nosotros pasamos momentos de congoja. Hay gente que nos rodea, en la cual confiamos y a veces nos traicionan. Nos damos cuenta que no son leales, no a nosotros, sino que a los principios en los cuales nos movemos.
y nos decepcionamos tremendamente y nuestro gozo se siente afectado. Ya no tenemos gozo. Pero el Señor nos dice que pongamos la mirada en Él. Él nunca nos va a fallar. Él nunca nos va a dejar. Él nunca nos va a dejar en la prueba solo. Siempre va a estar ahí con nosotros. Vamos a pasar la prueba, sí. Vamos a pasar el problema. Pero nunca nos va a dejar solo. El domingo les predicaba a los hermanos sobre el caso de Daniel en el foso de los leones. Mantener su convicción, su oración, abriendo las ventanas hacia Jerusalén, pidiendo a Dios que los regresara pronto a la ciudad de donde fueron cautivos y llevados prisioneros, donde ellos estaban. Y los amigos, o sea, los enemigos de Daniel, hicieron toda esta trama para llevarlo al foso de los leones. Porque el edicto decía que si en un mes, 30 días, alguien oraba a otro dios u hombre que no fuera el rey, porque los reyes se creían dioses, iba a ser echado al foso de los leones. Daniel supo del edicto, pero él no, fíjese que él no dejó de orar, él no dejó de abrir las ventanas, él no transó su fe, él confió en Dios hasta el último. Cuando él lo tiraron al foso de los leones, él se dio cuenta que Dios ya estaba ahí. Porque los leones no le hicieron nada. Había mandado su ángel Dios. Y ese lugar que habían diseñado sus enemigos para derrotarlo, fue el gran triunfo de la fe de un hombre que confió fielmente a Dios. El Señor a veces permite que pasemos ciertos momentos ingratos, pero siempre está con nosotros. Y a veces en el momento menos esperado nos damos cuenta que ahí estaba. Ahí estaba. Él siempre estuvo. Él siempre nos amó. Entonces, no tenemos que tener desconfianza. El gozo pleno está en la unidad. La comunión con Dios, facilitada por medio de los apóstoles y profetas, es esencial para alcanzar la plenitud del gozo. Pase lo que pase, el Señor es conmigo. Él estará ahí en medio de la operación, en medio de la dificultad, en medio del problema grave. Él promete estar. No es que te haya abandonado, te está probando, está mirando cuál es mi actuar. Podía haber liberado a Daniel. Daniel podía haber cerrado las ventanas. ¿Para qué las podía abrir? Pero no, él siguió haciendo, no transó su fe, siguió haciendo las cosas. Y la comunión con Dios nunca varió. Por eso en el momento de estar ahí en el foso de los leones, y cuando él llegó ahí, se dio cuenta que Dios ya estaba. Y siempre va a ser así. Dios está, Dios honra a los que le honran. ¿Quién busca la plenitud del gozo? ¿Quién anhela encontrar la auténtica satisfacción y felicidad en la vida? La sociedad suele recomendar que busquemos en todo, menos en Dios. Terapeutas, psicólogos, psiquiatras, remedios, muchos medios. No obstante, nuestro Creador nos revela que el camino hacia el gozo completo es conocer la palabra de vida, la vida eterna transmitida por los apóstoles, pues Cristo es la verdadera vida. Mi relación con mi Señor es la que me sustenta en los momentos más débiles y más flacos de mi vida, en los momentos de más necesidad. Mi relación con mi Salvador es la que me sostiene, y es lo que quiere Juan que entendamos. Él nos puede dar el verdadero gozo que necesitamos. El gozo no está en ganar más dinero, el gozo no está en cosas materiales, el gozo está en la comunión que podamos tener con nuestro Señor. Es esencial que pongamos atención a este consejo o a este mensaje. Cristo representa la vida.
Los apóstoles hacen esta declaración para quienes los escuchan, pueden experimentar la vida plena y el gozo completo junto a ellos. David entendió que la auténtica alegría y la satisfacción absoluta solo se encuentra en Dios. Escuchen cómo finaliza el Salmo 16. Me mostrarás la senda de la vida y en tu presencia hay plenitud de gozo, delicia a tu diestra para siempre. Ciertamente, uno puede tener el gozo completo. ¿Dónde encuentra entonces el gozo en abundancia? El gozo pleno, abundante, reside en la presencia de Dios. ¿Cómo se halla? ¿Dónde se hallan los placeres eternos? Los placeres eternos están junto a la diestra de Dios. Lo que anhelas en la vida no se encuentra afuera. No es una moto mejor, no es una casa más grande, no es las cosas materiales. La verdadera seguridad y la verdadera felicidad la da el Señor. Por eso diría más tarde el salmista, aunque yo ande en valle y en sombra de muerte, no temeré, porque su vara y su cayado me infundirán aliento. El Señor promete acompañarnos hasta que crucemos el valle de la muerte. Y estará. Y cuando crucemos ese umbral, los ángeles vendrán por nosotros para llevarnos. Me contaban que el hermano Luis Machuca, predicador de la iglesia en Loncoche, que falleció el 2 de mayo, me contaban sus hijas que pidió que le cantaran porque estaba en su hora final. Dice que todos cantaran, las hijas, los nietos, la hermana de ellos, y cantaran himnos. Cuando de repente dice que levantó la mano y esbozó una sonrisa y su cara se le iluminó y murió. Decían que fue una cosa hermosa y me decían, yo decía, bueno, él vio los ángeles que venían por él para llevarlo al descanso de su alma. Y realmente esto es así. El Señor siempre estará acompañándonos. Lo que buscas para alcanzar un poco de gozo, un gozo auténtico, no se encuentra dentro de ti. La verdadera satisfacción no radica en la autoexpresión, en ser tú mismo, ni en ninguna otra forma de búsqueda o manifestación, porque las teorías, el yoga y todo eso dice que todo está dentro de nosotros, que hay que buscar dentro. Pero no, el gozo perfecto está en Jesucristo. La fuente del gozo eterno y la plenitud se encuentra en la presencia de Dios, en nuestras oraciones, en nuestra comunión con el Señor. En consecuencia, cambiar lo que Dios ha preparado para ti por lo que el mundo ofrece implica sustituir placeres eternos por satisfacciones momentáneas. Todo lo que el diablo te presenta y te ofrece te va a dar satisfacción momentánea. Una aventura que lleve a la fornicación te traerá problemas y será satisfacción momentánea. Robar creyendo que vamos a arreglar nuestra situación, satisfacción momentánea porque es pecaminosa. Te van a pillar. Y todo lo que ofrece el mundo no tiene sentido. La verdadera felicidad y satisfacción y tranquilidad del alma se encuentra en Cristo. Por eso dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. 1 Juan 2, 15 al 16. La razón por la cual prestamos atención a los apóstoles y seguimos sus enseñanzas es que mantener comunión con ellos equivale a tener comunión con Dios. Y en ese vínculo se encuentran los placeres eternos
y la plenitud del gozo que va a dar sosiego a nuestra alma. Hay un mundo que está cansado. Por eso los muchachos se hunden en la droga, en el alcohol y en el pecado buscando una paz. Se quieren borrar. Y se drogan y se duermen y tienen esa paz que quieren, pero se están destruyendo a sí mismos. La verdadera paz está en Jesucristo. Desatender las enseñanzas de los apóstoles implica renunciar a experimentar el gozo y los placeres completos para la eternidad. Por fin, conclusión. En Cristo se encuentran placeres eternos. En Cristo reside el gozo pleno. ¿Por qué esto no sería verdad? Él es el verbo de vida, la vida eterna misma. Todo fue creado por medio de Él y para Él y a través de Él. Todas las cosas existen y permanecen unidas gracias a su poder. La vida debe estar en Él. Los apóstoles escucharon, lo contemplaron, lo tocaron. Ellos nos anuncian el camino hacia la plena alegría en Él. La vida eterna ha sido revelada y anunciada para ti. Acércate a Jesús para experimentar esa vida y sus gozos eternos. Cuando en agosto fue, o en diciembre del 2023, se inició la iglesia acá. Diciembre, sí. Iniciamos esa esperanza. El Señor comenzó a preparar un grupo de personas en Calama para llevarlas al cielo. Y ese grupo son ustedes. ¿Son perfectos ustedes? No. Pero el Señor nos va a hacer perfectos. Lo que no tenemos que perder es la comunión con Él. Vengamos a estudiar su doctrina. Vengamos a estudiar su palabra. Él nos ayudará, calmará los dolores de rodillas, calmará todo eso y nos ha de fortalecer y estará con nosotros siempre. Muchas gracias por su buena atención. Veo que no se quedaron dormidos ni Santiago. Casi. Muchas gracias. Casi.